Bueno, muchas gracias por tu presentación. Es un placer estar contigo y con todos mis compañeros aquí en esta reunión, tanto atípica por las circunstancias, pero deseando poderos dar, como dijo Carlos, pues unas pinceladas y una serie de datos que os puedan ayudar a iniciar vuestro programa o, como ha dicho Carlos, pues a mejorarlo en caso de que tengáis un dispositivo que quizás no sea el mejor o el óptimo, ¿no? Entonces, vamos a ver si empieza aquí. Muy bien. Bueno, para empezar a hablar de esta charla, que yo lo he titulado pues, ¿qué láser de Olmio me compro? Porque últimamente han salido muchos dispositivos. Quizá hace 10 años, cuando dijo Carlos que había, bueno, que empezó a extenderse un poquito esta técnica. Yo hace precisamente 10 años que me inicié en ella. No teníamos muchos dispositivos, apenas había pues, el Lumenis y poco más, entonces esa opción era fácil. Ahora hay muchos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo importante para empezar a hablar es que sepáis un poquito cuál es mi bagaje, cuál es mi situación, para que todas las opiniones o todos los datos que os dé, pues lo podéis tener un poquito, encuadrarlo en la situación que yo tengo actualmente, ¿no? Como veis ahí, pues soy formador actualmente de cuatro casas comerciales, ¿de acuerdo? Concretamente, como veis ahí, de Boston, de Wolf, de Jena Surgical, que ahora mismo su láser lo lleva Dornier, y de Lumenis, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, podría decirse que tengo muchos conflictos de intereses, pero como los tengo con todos, pues evidentemente pues voy a intentar ser y tengo que ser lo más objetivo posible, ¿de acuerdo? Y además siempre que me habéis pedido ayuda y siempre que hemos ido a formaros en los diferentes centros, siempre he intentado ser lo más veraz con vosotros porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿vale? También como usuario, ¿de acuerdo? Utilizo normalmente estos láseres que veis ahí, el Auriga XL de Boston, el Megapulse de Wolf y el Versapulse de Lumenis. Con lo cual, como veis también, pues aparte de experiencia en varios dispositivos, pues además son toda la gama de potencias posibles. Estamos acostumbrados a utilizarlos y, por tanto, tampoco tengo un especial amor por ninguna de las opciones, ninguna de las variantes que os voy a intentar mostrar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos cuando estamos buscando un dispositivo láser? Pues como veis ahí, para la cuestión de la nucleación es importante conocer la energía que nos puede dar ese láser. La energía siempre es lo que nos va a conseguir o a aportar la vaporización y, por tanto, el corte del tejido. A más energía, pues más va a cortar, más va a vaporizar y más nos va a permitir avanzar. La frecuencia, sin embargo, es lo que nos va a ayudar a llevar a cabo la coagulación. A más frecuencia, más capacidad de coagulación tendrá ese láser. También, últimamente, pues podemos modificar en muchos dispositivos, podemos modificar la duración del pulso de ese láser. Ya por fin se puede hacer de una forma manual. Y eso también nos va a aportar, nos va a ayudar a coagular y a poder sellar los vasos que nos vayamos encontrando. Y por último, algo que parece trivial o parece muy obvio, pero luego a la hora de instalar un láser, a la hora de poder moverlo de quirófano, a la hora de poder incluso transportarlo entre diferentes instituciones, es el amperaje eléctrico o la energía eléctrica que necesita esa máquina, ¿vale? Entonces eso, pues a veces hay que tenerlo muy en cuenta de cara a dónde podemos usar ese láser y la movilidad que podemos tener con él. Eso en cuanto a nucleación. En cuanto a litotricia, como bien sabéis, pues la energía es lo que nos va a dar la fragmentación del cálculo. Cuanto más energía, más fuerte pegaremos a la piedra y más rotura causaremos de ella. La frecuencia, cuanto más frecuencia tengamos, pues mejor pulverización vamos a poder obtener de la misma. Y luego la duración del pulso, en este caso, lo que nos va a evitar es la retropulsión. Cuanta más duración de pulso tengamos,
menos retropulsión causaremos en la piedra y también más pulverización podremos lograr en ella. De luego, el amperaje eléctrico nos va a dar pues, la capacidad de trabajar en varios, si tiene un amperaje no muy exigente, siempre lo podremos mover entre diferentes quirófanos o entre diferentes instituciones. Como dato importante, porque me voy a centrar, estamos en una sesión ya de HDP, hemos dejado un poquito atrás la de litiasis, pero no os preocupéis, prácticamente si tenemos un láser, y ese es el mensaje que quiero transmitir con ello, si tenemos un láser capaz de enuclear, tenemos un láser capaz de tratar prácticamente cualquier piedra, ya sea hacer una electrotricia vesical, hacer una fragmentación de la litiasis a través de una NLP o, por supuesto, tratar esas litiasis con ureteroscopia flexible. Bien, estos son los dispositivos, este es el cuadro en el cual vemos todos los dispositivos que tenemos actualmente disponibles dentro de la alta potencia, considerando la alta potencia aquella superior a 50 vatios. Como veis, están ordenados de menos potencia a más potencia. Pero veis ahí pues, que tenemos la frecuencia máxima que son capaces de dar, la energía máxima, pero lo más importante es eso que tenéis ahí resaltado, que es la configuración a la cual son capaces de trabajar o la cual está recomendado, o cuál sería la configuración óptima para trabajar en tejido blando y para llevar a cabo enucleación. ¿De acuerdo? Luego también pues, tenemos otros parámetros como si pues, se puede modular el pulso de forma manual, el amperaje que tiene, si tiene o no morcero integrado o cosas pues, más banales como que tengan dos pedales para tener dos energías configuradas. Eso no va a ser lo más importante. Como veis ahí, lo que nos va a identificar o lo que nos va a marcar qué tipo de láser tenemos, con el cual estamos trabajando, por supuesto, es su potencia. ¿De acuerdo? Pero realmente la potencia importa, realmente la potencia nos va a cambiar o va a hacer que con este láser sí podamos trabajar y con este láser no podamos trabajar porque es menos potente. Pues bien, eso es lo que nos preguntamos en La Paz. Hicimos este estudio que presentamos en el Congreso Nacional, en el último Congreso Nacional. Como veis ahí, cogimos y realizamos un estudio comparativo prospectivo de 416 pacientes, comparando la alta potencia con la baja. Yo creo que no hay ninguna aplicación que tenga tantos pacientes incluido en ello. ¿Y cuál fue el resultado que obtuvimos? Bien, como veis ahí, prácticamente alta potencia fueron 2/3 de los pacientes, 274 pacientes, baja potencia 142. La única diferencia que vimos entre un láser y otro, completamente era el Lumenis de 100 vatios y el Auriga de 50, fue la pérdida de hemoglobina. Y es que lo que sí que es cierto y lo que Enrique puede confirmar, porque también sí que he utilizado también mucho el Auriga, lo que he comentado siempre con Placer, con Javier Sánchez también de Barcelona, con otros compañeros míos, es que, y todos coincidimos, es que cuando tienes menos frecuencia, porque este láser, a base de que baja la potencia va a ser la frecuencia, la energía va a ser siempre la misma, va a ser siempre en torno a 2 julios, porque si no, no podríamos avanzar, no podríamos cortar el tejido. Lo que nos va a marcar si un láser trabajamos a más o menos potencia siempre es la frecuencia. A menos frecuencia, menos coagulación, más pérdida sanguínea. ¿De acuerdo? Pero eso, como veis ahí, no influye para nada en la eficiencia, los gramos por minuto que somos capaces de nuclear, no influye para nada en los resultados funcionales. Es más, como veis ahí, pasamos cuestionarios de vejiga hiperactiva a todos los pacientes que operamos. No se notaba que hubiera un menor síndrome irritativo, a diferencia de otras publicaciones que hay al respecto. Y por supuesto, bueno, el tiempo de estancia media que tienen los pacientes era exactamente el mismo, con lo cual realmente no vimos tanta diferencia clínica, no se ve a pesar de que estadísticamente sea significativa esa pérdida sanguínea. Y luego hay otros, ahondando en esto, pues hay otra serie de publicaciones. Ahora mismo, hace poco, en Archivos, se publicó un monográfico acerca de láser en enucleación, en el cual participamos unos cuantos de nosotros. Este artículo, esta revisión fue realizada precisamente por el doctor Scofone, que es un gran defensor del Auriga ahí en Italia y
de la baja potencia y llegó prácticamente a la misma conclusión. La eficacia y la seguridad es la misma, la disuria es más o menos la misma, ellos dicen que un poquito más baja, pero no es un factor independiente la potencia para ver que la disuria sea menor, y los resultados funcionales, por supuesto, son los mismos. Vas a quitar la misma cantidad de tejido, vas a dejar la próstata prácticamente igual. De la misma forma, pues hay otros autores también, pues este es del grupo del Cairo, que también tienen mucha experiencia, pues 60 contra 60 pacientes, eficacia igual, disuria muy similar, resultados funcionales completamente comparables. Entonces, ¿qué? ¿El tamaño importa? ¿La potencia importa? Relativamente. Como hemos dicho, la eficacia es igual, la seguridad es igual, la disuria es igual, los resultados funcionales son iguales y como mucho, quizá, o casi seguro, quizá tengamos un poquito de sangrado, un poquito más de sangrado, pero desde luego es clínicamente irrelevante. Bien, hay otros parámetros, como últimamente, como tenemos la tecnología MOSES, o un pulso, una modulación pulsátil o una burbuja que lo que hace es que la dirige contra el tejido. Esto en principio, esto está pensado para la litiasis, para evitar la retropulsión y favorecer mucho mejor la fragmentación y la pulverización de la piedra, pero se ha probado a ver si influye algo dentro de la enucleación. Como veis aquí, este es quizá el estudio del grupo de Cranbeck en Indiana, que es quizá pues, de los que más experiencia tienen en nucleación a nivel mundial. Es un centro de referencia de nucleación a nivel de Estados Unidos y claro, como veis ahí, pues bueno, tienen unos tamaños de próstata pues muy grandes. Lo que hicieron fue coger 50 pacientes con la fibra normal de 555, 50 pacientes con la de 1000, 50 pacientes con la de MOSES. Como veis, hay un baseline prácticamente igual que cualquier publicación de nucleación o de una corte de HBP totalmente normal, y lo único que vieron que era estadísticamente significativo o que la diferencia era estadísticamente significativa era el tiempo de corte del láser o el tiempo de activación del láser y el tiempo de hemostasia, pero teniendo un tiempo de nucleación prácticamente igual, teniendo una eficiencia prácticamente igual, y lo que sí que vieron fue que tenían casi un poquito menos de sangrado, que casi llegaba a la significación estadística. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, según ellos, pues quizá coagula un poquito mejor. Quizá las fibras de MOSES y ese efecto a nivel del tejido. ¿Vale? También tenemos otros artículos. Bueno, luego la funcionalidad de los pacientes pues era exactamente la misma, el tiempo en el que se iban a casa era el mismo, era todo, lo demás era exactamente igual. Este es un estudio también, texto hay poco, habrá ni 10 artículos. Otro comparativo en el cual se comparan 27 pacientes, son pocos, es del grupo de la Mayo Clinic de Arizona. Y ahí sí lo que vieron es que tenían un menor tiempo de nucleación, una mayor eficiencia, fundamentalmente cuando el cirujano era experto, y también un menor tiempo de hemostasis, fundamentalmente cuando el cirujano no era experto. ¿Vale? Pero bueno, pues podríamos decir que dependiendo un poquito de las características del cirujano, el efecto MOSES pues puede reducir un poquito el tiempo y aumentar un poquito la coagulación con la que podemos llegar. Otras consideraciones a tener en cuenta, pues el amperaje, de nuevo, pues cuanto más amperaje tenga, pues casi peor, porque menos podremos mover el láser o más instalaciones eléctricas especiales necesitaremos, fundamentalmente a partir de 30 amperios. El precio en un ámbito de compra privado es súper importante. También ahora con los tiempos que corren, no es lo mismo irle a ofrecer o que te compre un láser de 150.000 euros o de la mitad, lógicamente. ¿Vale? Más o menos quedaos con que un precio razonable, aunque esto es muy variable, los PVPs de lista, etcétera, etcétera, pero un precio razonable quizás sería 1.000 euros el vatio, sería algo esperable. ¿De acuerdo? Masiva, claro. Y luego, por último, el material adicional necesario para llevar a cabo la nucleación es también muy importante que lo tengáis en cuenta. Si incluyen el morcelador, por supuesto, el tipo de morcelador que te van a incluir en la compra, porque no todos los morceladores son iguales y esto daría también para unas cuantas diapositivas. Si va a incluir el material endoscópico o no, y el material endoscópico que te puede suministrar la misma casa que el láser, a veces ocurre.
y si podemos hacer que todo nos lo traiga el mismo, pues siempre pues eso va a facilitar las cosas, va a reducir los precios y va a hacer que todo sea mucho más fácil. Bien. Pues una vez que hemos hablado ya de las consideraciones de cada una de esas consideraciones, aquí tenemos otra vez el cuadro. He dividido los láseres que tenemos disponibles ya de una forma más práctica. Vamos a hablar de los que no tienen baja potencia. Dentro de esos láseres que nos valen para nuclear, tendremos láseres de baja potencia, láseres de potencia intermedia y láseres de alta potencia. ¿Cuáles son los pros de los láseres de baja potencia? A modo de resumen, pues que requieren un menor amperaje, que el precio que para nuclear va a ser el mínimo posible, que tendremos una misma eficiencia y una misma capacidad y que nos va a permitir hacer prácticamente todas las litiasis y hacer prácticamente con el suficiente entrenamiento cualquier tipo de próstata. Yo he hecho próstatas de hasta 600 centímetros cúbicos con el Auriga y sin demasiado problema, ¿vale? Pero bueno, con cierta experiencia, por supuesto. Contras, pues que tienen una menor capacidad hemostática, van a ser más lentos, lógicamente, a la hora de nuclear o de hacer litotricia. ¿Por qué? Porque tienes que emplear más tiempo en coagular, porque no te da tanta frecuencia, no te permite pulverizar tan rápido la piedra. Y estas casas que disponen de él, pues muchas veces o bien no nos pueden facilitar el morcelador o bien no tienen el material endoscópico. ¿De acuerdo? Después tenemos los láseres de potencia media. En ellos, pues, estamos un poco a medias, ¿no? Tienen un menor precio que las de la alta potencia, y eso es evidentemente una ventaja, conservando la misma eficiencia y la misma seguridad. Son óptimos para cualquier tipo de litotricia y de volumen prostático. Y además está comercializado con casas que nos pueden suministrar todo el paquete tanto de nucleación como para tratar litiasis. En la PAD nosotros tenemos el de 70 vatios de Wolf y la verdad es que es con el que hacemos prácticamente toda la litiasis y toda la nucleación ahora. Ni siquiera no utilizamos mucho el Auriga ni utilizamos tanto el de Lumines de 100. Contras, pues que tienen un amperaje mayor, prácticamente tiene el mismo amperaje que los que tienen alta potencia y en manos expertas, pues con un láser de muy alta potencia, pues lo puedes aprovechar más, pero en manos muy expertas. Pues alguien que tenga pues, más de 1000, más de 1500 enucleaciones, pues igual es capaz de exprimir un poquito más uno de alta potencia. Alguien que esté en su curva de aprendizaje o alguien que lleve unos pocos cientos, desde luego no va a notar mucho la diferencia. Y por último, los láseres de alta potencia, ¿qué tienen de pro? Pues evidentemente tienen una hemostasia muy más fácil porque tienen la mayor frecuencia posible, son más rápidos, como os acabo de decir, cuando ya tienes una amplia experiencia en enucleación. Podemos contar con el efecto Moses, que también nos da más velocidad y nos da más hemostasis. Y muchos de ellos, por ejemplo, el Multipulse o el de 120 o el de 140, pues tienen el morcelador integrado. Contras, el precio es máximo, son dispositivos caros, los más caros, requiere amperajes altos y instalaciones potentes, tienen una eficiencia similar en manos normales o expertas, prácticamente vamos a poder hacerlo en un tiempo muy parecido al de los otros y, por supuesto, van a tener los mismos resultados funcionales y la misma seguridad. Bien, entonces, ¿cuál nos quedamos? ¿Cuál es el mejor hormio? Pues a modo de resumen, quedaos con que la alta potencia es la mejor si el dinero no es un problema. La potencia media es la que mejor relación calidad-precio tiene. La potencia baja nos va a permitir solucionar cualquier caso y tratar cualquier caso si tenemos la suficiente formación y todo ello al menor precio. Y por último, no os olvidéis del material adicional y de que no todos los morceladores son iguales. Muchas gracias.